Medicina interna, especialista en terapia intensiva, tiene una maestría en gerencia hospitalaria, es docente de la Universidad de Guayaquil y médico del Interhospital. Bienvenido, Jerónimo, qué gusto. Hola Clarita, muchas gracias, siempre un gusto venir acá. Bueno, siempre me gusta comenzar este tema porque no es la primera vez que lo tratamos, me parece que es la segunda, porque no es una enfermedad que escuchamos normalmente, no escuchamos, es que tiene sepsis, está afectado con sepsis, murió de sepsis. Eso no es común escucharlo, seguramente sí en el ámbito médico, no en el ámbito tradicional. Entonces arranquemos por conocer por qué es importante hablar de esto. Bien, a ver, como tú dices es bastante importante, creemos que no hemos escuchado, pero lo escuchamos en realidad todos los días, porque sepsis es sencillamente una respuesta del organismo ante cualquier infección que tenga de una forma desordenada, de una forma exagerada, y que en este afán de tratar de curar la infección, el organismo mismo se va haciendo daño. Y ese hacer daño hace que comienzan a fallar los órganos, pulmón, cerebro, corazón, riñones, etcétera, la coagulación, y esto te provoca la muerte. Entonces, cuando alguien muere en realidad de una infección, para fines prácticos está muriendo desde sepsis. Entonces, toda persona que tiene una infección muere de sepsis, la escuchamos todos los días, ¿no? La cuestión es importante de ahí ver cómo nos afecta como Ecuador la sepsis. Entonces, lo sorprendente es que no tenemos registros cuando tú ves las causas de mortalidad de los ecuatorianos en los registros que saca el INEC, no está el ítem sepsis. En los 2 últimos años en realidad tenemos algo que son sepsis, que es el COVID, que fueron las principales causas de muerte. Y tradicionalmente en el 4º puesto se ubicaba la influenza y las neumonías, que son infecciones. Entonces ahí ya tienes que, por lo general, es la 4ª causa de muerte en el país. También es importante saber que en niños, en menores de 28 días, que son neonatos, ¿no? Y en los menores de 1 año, en infantes, es la 3ª causa de muerte en el Ecuador. Entonces esto de por sí sabemos que en nuestro medio obviamente está presente la sepsis. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud te dice que más o menos casi 50 millones de personas sufren de sepsis o tienen un episodio de sepsis, y de las cuales 11 millones mueren. Asimismo, a nivel mundial, el 20% de las muertes a nivel mundial más o menos está causado por sepsis, es decir, infecciones. Entonces, en realidad es algo que convivimos, que lo tenemos muy presente y que hay que alertar a la población. De hecho, yo considero que en Ecuador nosotros tenemos que alertar 3 cosas principalmente. Las causas todas cardiovasculares, como están los infartos o las hemorragias cerebrales, los infartos del corazón, obviamente, ¿ya? Y la sepsis. Son las 3 condiciones importantes porque las principales causas de muerte están causadas por ellas, ¿no? Bien, clarísimo. Y con estas dimensiones que nos diste tanto en el país como en el mundo, podemos entonces entender que es una enfermedad ocasionada por muchísimos factores. Es decir, no podemos ir solo hacia una causa de una infección, porque infecciones hay todas las que pertenezcan a una parte del cuerpo humano. Correcto. La cuestión es así. No toda infección va a producir sepsis, ¿no? Pero toda sepsis obviamente está relacionada a una infección, sea de bacterias, que por ahí son las más comunes, virus como el COVID, parásitos, hongos, es decir, cualquier microorganismo puede llegar a darte una infección y evidentemente puede conducirte a una sepsis. Ahora, evidentemente, porque no todo el mundo que tiene infección desarrolla primero que nada sepsis y peor va a fallecer obviamente de esta situación, porque cada persona es distinta y hay factores que predisponen. Unos dependen del ser humano. Por ejemplo, la edad, más de 65 años o muy chiquito, menos de 1 año de edad, por ejemplo, son grupos de más riesgo. Los ancianos por las debilidades, por las comorbilidades o cualquier otra persona que tenga enfermedades crónicas, un diabético descontrolado, un paciente con enfisema, un insuficiente renal crónico o un paciente que tiene su sistema inmune afectado, a veces hasta por medicamentos, alguien que está recibiendo quimioterapia, por ejemplo, por cáncer, alguien que usa corticoides porque tiene lupus, porque tiene alguna otra enfermedad autoinmune y se está usando esta medicación, alguien que ha tenido un trasplante de órganos, ellos tienen riesgo. Pero también hay riesgo en realidad de una persona que tenga una infección y que en los 3 meses previos, por ejemplo, en ese periodo ha usado antibióticos, porque por lo general este efecto puede persistir y si tienes una infección tienes más riesgo de tener bacterias resistentes y por ende tu enfermedad a lo mejor no ser tratada de manera apropiada si no se ha tomado en cuenta ese antecedente, es decir, tienes otros factores. O que tengas puestos catéteres o sondas, eso incrementa tu riesgo. Estar hospitalizado incrementa tu riesgo. Estar en terapia intensiva incrementa tu riesgo de que hagas una infección hospitalaria y que
desarrolle sepsis. Y los otros ya dependen, claro, de qué tan agresiva, virulenta es la bacteria, el virus que te está atacando, o sea, también de ese tipo de gérmenes, ¿no? Claro. Eso es importante. En ese segundo panorama que nos planteaste, en el que, por ejemplo, una persona tuvo en los últimos 3 meses infecciones y se estuvo tratando con antibiótico, porque esa creo que es una situación bastante común. Tengo una infección, me tomo un antibiótico porque me lo recetó el médico y de repente tal vez el proceso no terminó correctamente, o tanto de medicina como de tal vez el proceso infeccioso, y por eso concluye en sepsis, ¿o cómo sucede? No, eso te aumenta sencillamente el riesgo a que a lo mejor el médico, si no tomó en cuenta ese antecedente de uso reciente de antibióticos, elija mal el antibiótico que tiene que darte ahora, ¿ya? Y en las infecciones graves se toman cultivos, ¿no? Tú has visto que a veces alguien tiene una infección y el médico te dice, te examina, te chequea, te manda exámenes, te dice, toma estos antibióticos nada más, pero no envía cultivos. Pero cuando tienes una infección severa, que vas por lo general obviamente a un hospital, te van a tomar cultivos, los cuales en realidad tardan por lo menos 48 horas como rápido en tener ya el identificado qué germen es, y va además a analizarse la resistencia de antibióticos que tiene. Entonces, si el médico eligió mal el antibiótico al inicio, has perdido 48 horas de tratamiento y tu condición puede empeorar. Por eso uno siempre tiene que decir, he tomado antibióticos. Y por eso es que nosotros también combatimos el abuso de antibióticos que hay. Primero, los no prescritos por los médicos. Vas a una farmacia, te prescriben algo. Segundo, en realidad en la industria, sobre todo en ganadería, por ejemplo, se usa mucho antibióticos en la crianza de los animales, en la alimentación de los animales, y eso está creando bacterias resistentes a nivel mundial, que son un problema serio. Y por eso decía yo, el ámbito hospitalario también es importante. Perdón, pausa. Sí. Y no te olvides de esto que vamos a hablar, pero ¿por qué eso está generando un problema serio? Por la resistencia a antibióticos que ya vienen de gente que en teoría no ha recibido antibióticos, pero consume estos productos. A través del consumo cárnico se le traslada esa resistencia. Y eso está, digamos, ese abuso de antibióticos para criar animales está creando en el medio mayor cantidad de bacterias resistentes. ¿Ya? Y obviamente cuando estas infectan al hombre va a haber un problema severo, ¿no? Al ser humano. Sí. Entonces el no tener en cuenta eso, o como decimos, un paciente que está hospitalizado, muchas veces están hasta con antibióticos, o hay en los centros de salud, lastimosamente en los centros de salud de todos lados del mundo, no hay un solo hospital, existe una población, por decirlo así, de bacterias de cada lugar, y algunas de ellas son resistentes a antibióticos. Te digo esto porque muchas personas dicen, no, en tal clínica hay tal bacteria, tal Sí, eso ocurre en todos lados del mundo. Entonces, es un medio propicio para que aparezcan bacterias multiresistentes, las cuales implican más riesgo para la salud, más riesgo también de provocar sepsis. Entonces, lo ideal es identificar bien qué factores de riesgo tiene un paciente para poder usar el medicamento, el antibiótico adecuado, en la forma adecuada, en la dosis adecuada que necesita él, ¿no? Ahora sí vamos al ámbito hospitalario que me estabas comentando. Correcto. No, pues la continuación de la idea, sí. Sí, bueno, lo que te decía. Entonces nosotros, más que en el ámbito hospitalario, porque esto también es importante, estamos hablando de una sepsis, de una infección, y entender, como dijimos en términos generales, si me preguntas, oye, al que le da sepsis, ¿qué tanto se muere? En promedio se mueren 27%, pero aquellos que con sepsis llegan a terapia intensiva, porque están bastante graves, se mueren un poco más del 40%. Y segundo, que no es solo tratamiento con antibióticos o antivirales o antimicóticos, o sea, para tratar el microorganismo, sino que la sepsis incluye el tratar las disfunciones orgánicas que te producen. Por ejemplo, me estoy ahogando, me falta el aire y comienzo a medirme la saturación, está baja, o nosotros en el hospital con exámenes y con el pulsoxímetro tenemos que está baja la saturación, tenemos que darte oxígeno, que puede a lo mejor requerir que llegues a un ventilador mecánico. Tus riñones comienzan a funcionar mal, nosotros tratamos de dar apoyo, y si eso fracasa, terminarás en diálisis, ¿ya? Si la presión se baja, usaremos vasopresores. Si tu sistema de coagulación fracasa, tendremos que darle apoyo. Es decir, vamos a tener que dar todo ese tipo de soporte adicional del antibiótico, y adicional de que hay que buscar dónde está la infección, la cual algunas veces es necesaria drenar el foco séptico. ¿Qué es drenar el foco séptico? Por ejemplo, tienes un absceso en tu cuerpo, hay que drenarlo. Tienes un dispositivo, un catéter que esté infectado y que es la causa de infección, hay que sacarlo y cambiarlo, colocar otro. Es decir, no solo basta el antibiótico, hay que buscar si hay cómo drenar el foco séptico o extraerlo, y hay que darle el soporte a los órganos que están fallando en esa persona, ¿no? Claro. Ahora, entre una infección y llegar a que se convierta en sepsis, ¿cuánto tiempo puede pasar? Eso es muy variable. Eso no hay una regla, porque depende muchas veces del germen o del sitio de infección que tengas. Depende del organismo que tú tengas. Una persona debilitada por enfermedades crónicas puede evolucionar más rápido una sepsis. Por eso hay que estar un poco más atentos. Entonces la pregunta sería también, ¿cuándo tengo que preocuparme de una infección? Primero que nada, obviamente, tratar de que sea identificada y que sea evaluada y tratada de manera adecuada.
Pero independientemente, después una persona que está en una infección que se siente demasiado decaída, que a lo mejor comienza a tener somnolencia o a estar un poco confusa, una persona que a lo mejor siente que se siente muy mal, que no tiene fuerzas absolutamente para nada, una fiebre persistente muy alta, incluso a veces personas ya que comienzan a hacer temperaturas bajas, no solo fiebre, ¿ya? Son señales de alarma que te obligan por lo menos al familiar que le pregunte al médico, doctor, esto puede ser sepsis, no está entrando en sepsis, escalofríos inclusive, por ejemplo, pueden deberse a ese motivo, ¿no? Entonces, en otros lados, por ejemplo, en campañas en Inglaterra, le enseñan a la población, no a que todo sea sepsis, porque eso te puede embarcar en un abuso de quien obviamente ejerza mala medicina, pero sí de que por lo menos ellos como familiares del paciente o el mismo paciente le pregunta al médico si no puede tratarse un caso de sepsis. Claro, y hay más conciencia e información. Hay más conciencia, pero aparte algo que tú también mencionas, decía, los médicos conocemos eso. Yo diría que incluso algunos médicos tal vez no conocen esto. Y que por eso es importante, y claro, cada vez que nosotros a nivel mundial, en el campo de la medicina, celebramos una fecha, como tú decías, el 13 de septiembre, el Día Mundial de la Sepsis, es para hacer que la población conozca, pero que los médicos también se informen y estén obviamente actualizados de esto. ¿Médicos como individuos o tal vez ramas de la medicina que no lo tengan muy... Bueno, hay algunas ramas de la medicina que en parte es un poco razonable que no lo tengan tan presente porque no están a lo mejor en la práctica con pacientes diarios y cumplen otra función, ¿no? Entonces, por decir algo, no es que no tengan conceptos de sepsis, pero alguien que hace patología, está con un microscopio, no está viendo pacientes. Entonces, su responsabilidad no es directamente diagnosticar. Pero un médico general, un médico de emergencia, un cirujano, un internista, y yo te diría, en términos generales, los médicos que tratan pacientes en el día a día, en sus consultas o en un ámbito hospitalario, deben por lo menos tener concepto de sepsis. Incluyo, por ejemplo, traumatólogos, que tú dices, por el hueso roto. Bueno, tienes que ver, porque hay heridas traumatológicas, una fractura de hueso expuesto, tienen riesgo de infectarse. Bueno, ellos tienen que conocer también si puede haber sepsis en ese paciente, ¿no? Claro. Básicamente es toda nuestra actividad y todo nuestro cuerpo está apto a caer en una infección, pues por los ejemplos claros que hemos visto, influenza, COVID, neumonía, todas las mencionadas anteriormente, alguna tal vez fractura. Entonces, la idea como ciudadano común, no médico, es como también caer en cuenta de cómo trato yo mi infección. Bien, yo te diría primero cómo tratar de prevenir. No necesariamente sería obviamente las infecciones, porque de una u otra forma vamos a tener infecciones a través de nuestra vida, eso es parte de normal, pero sí a tratar de prevenir. Entonces, tratar de prevenir lo que siempre se habla, ¿no? Una vida sana. A nivel médico, si tienes enfermedades, tenerlas controladas, acudir a tu consulta médica, tomar tus medicamentos. Cuando usas medicamentos especiales, como pacientes que han tenido un trasplante o pacientes que tienen el uso de corticoides porque tienen enfermedades autoinmunes, conversar con tu médico y que él te alerte de signos propios de infección. De hecho, a veces los corticoides pueden enmascarar un poco la respuesta grave de una infección, entonces necesitas tener un poco más de alarma o más contacto con tu médico. La utilización de las vacunas que existen, vacunas para el neumococo, vacunas para la gripe todos los años, o sea, estar vacunados y mantener principalmente eso, un contacto y no demorar en buscar atención médica cuando sea obviamente necesario, cuando sospeches que tienes una infección, o sea, no dejar pasar. Ese es uno de los problemas, que a veces dejamos que esto coja fuerza, como dice, que la infección coja fuerza y no buscamos atención médica, y ya en vez de algo que pudiste haberlo solucionado tranquilamente, a veces con medicación oral, ya tienes que ir a hospitalizarse y medicación endovenosa, ¿no? Sí, súper importante hablar de esto porque infecciones, por ejemplo, de una muela, infección de un oído, son cosas que hay veces te dicen, no, para eso toma tal cosa, y te mandan ahí, no es mi caso, yo no me automedico, pero es muy común decir, no, si eso la vez pasada me funcionó para esto, mejor tómate este medicamento, pero realmente no sabemos cuál es el origen de la infección. Correcto. Entonces sería también hablar de la sepsis, se me viene a la mente es hablar de no automedicarnos, es de siempre sí o sí estar atentos a, doctor, tengo esto, o sea, como que se está manifestando de esta manera, como confiar realmente en el ámbito médico y no en el histórico mío, en todo lo que yo anoté que me servía para la enfermedad pasada. Hay veces tenemos eso, ¿no? De como, no, ¿para qué voy a llamar al médico para esto? No, pues sí, hay que llamarlo. Correcto, por eso decía, la parte de las infecciones es un tema muy delicado, ¿no? Porque alguien puede decir, no, yo siempre he tomado esto y no me pasa nada. Sí, es común escucharlo. Puede pasar, entonces lo adecuado, y todo médico te va a decir, consulta a tu médico, ten tu médico de cabecera o ten tu médico de confianza o acude, ¿no? No dejes agarrar fuerza en este proceso, y más aún si vas a tomar antibióticos. Ahora, esto digamos en la medicina privada, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso tan rápido a una consulta? Bueno, en realidad aquí hay que entender que
el sistema público de salud, yo no trabajo en el sistema público de salud, pero el sistema público de salud tiene centros de atención primaria, que es a donde deberían acudir cualquier persona que tenga una infección y a ser atendido, evaluado y recetado, ¿no? Ahí en realidad se crea un problema porque primero no van a los centros de atención primaria, acuden directamente a los hospitales, como no es algo de gravedad en un hospital, son otra vez derivados y ya se va perdiendo tiempo. Entonces cada persona debe identificar su centro de atención primaria para acudir y que sea evaluado, recetado, y obviamente de ellos le harán el seguimiento para esas personas. Entonces ahí después podríamos entrar en algún momento otro tema de cuestión de salud, que en realidad habría que consultar a alguien que trabaje en este campo para ver cómo estamos en el número de centros de atención primaria, cómo está la afluencia de personas, qué tan cerca le queda a las personas a estos centros, ¿no? Y asimismo cómo ellos van haciendo el seguimiento, porque la idea no es que vayas solo cuando estés enfermo, la idea es que vayas estando sano. ¿Sí me explico? Para mantener tu estado de salud, y de esa forma vas a disminuir el riesgo de cualquier enfermedad, ¿no? Digamos, o por lo menos una mala evolución de cualquier otra enfermedad. Además, con los exámenes, que tal vez yo no estoy en este momento viendo la manifestación de alguna infección, pero los exámenes pueden demostrar que hay alguna infección, que mi cuerpo está combatiendo algo, ¿no? Pueden demostrar una infección o lo que hablábamos, que puede ser un paciente de los que tiene más riesgo de... Y esto era importante porque decíamos, un diabético que no tiene controlada su enfermedad tiene más riesgo de infección, ¿no? Ahora, una persona que dice, yo soy sano, ¿por qué esta persona deportista sana tuvo tal infección? Porque no estamos igual exentos. Por eso decíamos, somos las personas que son sanas, que no tienen enfermedades, que hacen su control, tienen una vida saludable, duermen bien, se ejercitan bien, se alimentan de la mejor manera. Igual corren el riesgo de infección porque a veces ya no depende de ellos, sino del germen que los va a atacar, ¿no? Y tienen que tener alerta, eso no los hace inmunes a infecciones. Pero si eres una persona que tiene enfermedades crónicas, debes estar vigilado. Y si es en el sistema de salud público, tienes que acudir a los controles y tratar, ojalá no tengamos lastimosamente los problemas de salud que a veces escuchamos que puedes tener en estos o en otros sistemas semipúblicos, por decirlo así, pero lo ideal es que tengan una cobertura apropiada. Eso es la salud que necesitamos, ¿no? Sí. Estamos conversando con el doctor Jerónimo Casanelo sobre la sepsis, sus causas y consecuencias. Ya vimos las causas, hemos hablado a lo largo del tema sobre las consecuencias, pero sí me gustaría que hiciéramos hincapié en por qué estamos hablando de este tema, y es que el 13 de este mes es el Día Mundial de la Sepsis. ¿Cuáles serían las claves entonces, ya para concluir, para informarnos en este Día Internacional de la Sepsis? Bien, primero, como decía, lo importante de ojalá uno trata de evitar siempre los problemas grandes que puedas tener en la vida, ¿no? Entonces, precisamente, control de tus enfermedades crónicas, mantener una vida sana, si hay posibilidades de ciertas infecciones, estar vacunado, es decir, prevenir la enfermedad. Luego, si tienes una infección, no automedicarte. Ve donde un médico que te evalúe y que si es necesario utilizar antibióticos, que él sea quien los prescribas y tú como paciente cumplas la forma en que te los indique, los días que te los indiques, la cantidad de veces que tienes que tomar, y luego volver a un seguimiento a ver si te has curado de esa infección. Lo mismo para el ámbito público, no es solo para la parte privada, esto es para todos los ecuatorianos. Y tercero, si tienes una infección y tienes lo que llamamos síntomas de alarma, fiebre muy alta, no mejoras, tienes un malestar general muy, muy fuerte, muy grande, que afecta tu forma de, tu movilidad, tu forma de estar despierto, comienzas a estar somnoliento o confuso, son señales de que probablemente puede ser una sepsis y deberías acudir ahí sea un centro médico para que un médico te evalúe y te etiquete como tal, ¿no? Y ya si es sepsis, tratamientos hospitalarios. Perfecto. Bueno, estamos súper informados sobre qué es la sepsis, cuáles son sus causas, qué hacer para prevenirla y cómo son sus consecuencias. Esto a propósito del Día Mundial de la Sepsis. Hemos conversado con el doctor Jerónimo Casanelo. Si alguien tuviera alguna última duda, de repente alguna red social o un medio digital. Bueno, pueden ser directo al celular o estoy llamado, ahora se llama X, ya no es Twitter, ¿no? Sí, yo sigo diciéndole Twitter todavía. Yo también le sigo diciendo Twitter. Bueno, en Twitter estamos le digo, es @XASS76 y el resto del celular es 099-514-6365. Nosotros a nivel de Interhospital estamos realizando este miércoles un Día Mundial de la Sepsis, junto a 2 días seguidos de jornadas de terapia intensiva, y varios centros a nivel de salud del país están organizando también días de información y capacitación a médicos para lo mismo, pero como te decía, creo que las enfermedades importantes neurológicas del corazón, que son súbitas, y la sepsis son causas agudas, deben llamarse más porque son las principales causas de muerte del ecuatoriano y deben conocerlas más la población para ellos como pacientes estar informados y poder acudir al médico de manera oportuna. Absolutamente.